Sean bienvenidos a este tiempo desde acá, desde casa, desde Manta, desde Ecuador, a cada uno de ustedes junto a mi amada esposa Daniela. Bienvenidos. Damos gracias al Señor por esta reunión de hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Bendiciones. Amén. Y antes de ir a la palabra, después de este precioso tiempo que nos ministraron nuestros hermanos, abriendo nuestros corazones a reconocer que Jesús es el Rey de Gloria, que Él es el Señor, les invito a que podamos unirnos en una palabra de oración una vez más y juntos nos preparemos para recibir esta poderosa impartición. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, reconocemos en este momento nuestra necesidad de ti, de tu Espíritu Santo, para que nos guíe en toda verdad, en toda luz, en toda justicia, Señor. Gracias por este precioso momento, gracias por esta gran oportunidad que tenemos como casa, como familia, como nación, de levantar nuestra voz y hablarle a esta ciudad, a esta provincia, a la nación y a las naciones hasta donde llega esta señal, hasta lo último de la tierra. Gracias, dispuestos estamos, que tu nombre sea engrandecido hoy día, Padre. No a nosotros sea dada la gloria, sino únicamente a ti, Señor. Únicamente a ti. Nos despojamos de todo lo que nosotros, entre comillas, decimos que hemos aprendido, Señor, para que sea la revelación de tu Espíritu lo que nos guíe en esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas. Queremos saludar a cada persona desde aquí, empezando en la ciudad de Manta, cada hermano, cada hermana, en cada casa, en cada familia, en el resto de la provincia de Manabí, también en el Ecuador, en ciudades como Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Ibarra, en todas las zonas del país donde llega esta señal, donde hay hermanos que son parte de la comunidad cristiana, que se conectan a través de la señal, ¿sí? Al sur del país también, y también fuera del Ecuador, en Argentina, hay hermanos que se congregan con nosotros en los Estados Unidos, allá en la iglesia en Elcar, la iglesia en casa. Saludos a cada uno de ustedes y hasta donde llegue esta señal, saludamos a cada persona. Y bien, la semana pasada estuvimos tratando un tema muy relevante, muy importante, que nos ha tenido meditando toda esta semana. Hablamos acerca de un reinicio y tomamos como texto aquel encuentro del Señor Jesús con sus discípulos después de una noche frustrada sin pesca, pero que la va a transformar en una oportunidad, en una plataforma que va a colocar a Pedro y a los demás discípulos en una nueva posición. Porque hay que entender esto. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, no estaban solo Jesús y Pedro. Estaba Jesús, estaban Pedro o el Señor Jesús y los demás discípulos que habían acompañado a Pedro a aquella jornada. Usted lo puede recordar. Y ahí es donde el Señor marca un tiempo de reinicio para Pedro, y hablamos algunas cosas muy importantes. ¿Y cuándo empieza ese reinicio? El reinicio para Pedro empieza cuando él se rinde, cuando después de la tercera pregunta, donde Jesús ya no le dice si me ágape, sino que me fileo, o sea, tú me quieres. Después, en las dos primeras le había preguntado me ágape, o sea, es amor incondicional. Tú me amas más que los que están aquí. Ahí vemos que no estaban solos, ellos dos. Y ahí es donde Pedro simplemente sus argumentos caen por tierra. Por eso decíamos que estamos listos para un reinicio cuando nuestros argumentos se caen, cuando nos callamos, cuando nuestra alma muere, cuando nuestros deseos personales, nuestra agenda propia cae al suelo y simplemente le decimos, Señor, como Ezequiel le dijo cuando le preguntó en el Valle de los Huesos Secos, ¿vivirán? Tú lo sabes. Y Pedro le dijo, tú lo sabes todo, como diciendo, Señor, tú sabes que yo te traicioné. Sin embargo, Jesús no tomó eso como una oportunidad para echarles en cara a sus discípulos, sino que más bien, lo decíamos la semana anterior, era como, le llamó niñitos. ¿Saben qué? Eso es irrelevante. Yo no sé de qué me estás hablando, Pedro, aquí, ¿eh? No sé de qué me hablas. Decíamos que otra cosa muy importante, que para un reinicio, hablando de líderes, de pastores, ese tiempo, porque Pedro recibe un comisionamiento. En las tres preguntas Jesús le responde
apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea. Dijimos que la palabra apacentar es dar de comer, ¿sí? Y hoy vamos a profundizar un poquito más en esos términos. Y de allí dijimos que un reinicio, o después de un reinicio para pastores, para líderes, es ese tiempo de dar de comer, de cuidar, de apacentar a la grey, a las ovejas. ¿Y qué es un reinicio para las ovejas? Es ese tiempo para comer pastos frescos. Qué importante que es eso. Y ahí estamos, y instamos, animamos, desafiamos, exhortamos a la congregación a que cada uno busque entrar en ese reinicio, cada uno busque entrar en ese tiempo. Dijimos que no era un momento de decir, ahora impongo manos, o ahora escribo, o ahora digo, ya estoy en un reinicio. No estamos ya para esas cosas, no estamos para liviandades. Los tiempos que vivimos son tremendos. Ayer hubo un tremendo terremoto en Haití, no sé cuántos de ustedes están enterados. Y luego en la noche hubo otro de 5 puntos, no recuerdo exactamente cuánto, pero por encima de los 5 de la escala de Richter. Y todo eso debe hacernos meditar a nosotros. ¿Qué está pasando en las naciones? Nuestro propio país está atravesando por problemas, dificultades, paros, carreteras siendo obstaculizadas, porque el costo de los combustibles está subiendo, tantas cosas que hoy ocurren. Y bien, Daniela, ¿quieres hacernos un pequeño recuento de lo que recibiste la semana anterior? ¿Cómo viste tú esa palabra y qué pasó después de eso para ti? Así, rápidamente. Bueno, algo que también allí se dijo fue que Jesús lo vuelve a conectar con aquella palabra. Ajá. Cuando le dijo, sígueme. Muy bien. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue esa parte donde le dijo? Habla del verso cuando Simón, Pedro y Andrés, dice que estaban echando la red y porque eran pescadores, ¿no? Uh-huh. Y allí les da esta palabra, les haré pescadores de hombres. Amén. Entonces, este reinicio para Pedro significaba volver a ese tiempo, ¿no? A conectarse con esa Así palabra es. que recibió en ese tiempo. Entonces yo creo que para cada uno de nosotros es una oportunidad recordar aquellas palabras que el Padre nos trajo en un tiempo y donde quizás después de ese tiempo nosotros descuidamos esa palabra o nos distrajo algo. Entonces es volver a decirle, volver a como a tomar fuerzas en el Señor, reconociendo que el Señor no está enojado, no. Esa palabra que dijiste es paz a vosotros. O sea, lo conectó a sus discípulos con la paz en Él, amén. Que sobrepasa todo entendimiento, más allá de lo que ellos habían hecho en relación a dejarlo solo en aquel momento difícil para Jesús. Él los volvía a su paz. Entonces, un tiempo para nosotros de retomar las cosas que el Señor ha puesto en algún momento en nuestras manos. Amén. Y bien, vamos a entrar al tema de hoy día. Ya llevamos 2 semanas hablando de Pedro, y esta, por así decirlo, no es la excepción. Hace un par de semanas hablamos acerca de una acción de fe, la semana pasada hablamos de reinicio. La palabra que vamos a soltar es una palabra que el Señor puso en nuestros corazones durante estos días, porque hay que entender algo. Si Dios nos habla de reinicio, la gran pregunta que nos debemos hacer inmediatamente es, Señor, ¿cuál es mi parte en esto? Yo considero un tiempo muy estéril sentarse a escuchar prédicas, sean nuestras o de otros predicadores, y no hacer nada con lo que escuchas. ¿Sí? Y lo primero que debo hacerme yo es, Señor, ¿cuál es mi parte? Espíritu Santo, ¿qué debo hacer con esto? Entonces nosotros preguntamos, Señor, ¿qué sigue? Y una palabra que no dejaba de sonar en mi espíritu era apacienta mis ovejas. Entonces busqué esa parte, pero también el Señor me llevó en el espíritu a mirar ese momento cuando dice en la Escritura que
el Señor aparece, porque en Mateo habla de los tiempos finales, de que apartará a las ovejas de los cabritos. Y hoy día vamos a hablar un tema tan, pero tan relevante, tan precioso, muy confrontador, desde ya yo se lo adelanto, pero muy hermoso, muy precioso. Vamos a hablar acerca de ovejas o cabras. Ese es el título de este mensaje. Si le quiere poner un título, si usted está tomando apuntes, ovejas o cabras. Y vamos a reconectar esta palabra con lo que hablamos la semana anterior. ¿Por qué ovejas y cabras? ¿Qué tiene que ver esto? Pues sencillo, Pedro fue comisionado con los otros apóstoles, los otros discípulos, ¿a qué cosa? A apacentar. Entonces, algo que es muy importante, hablando de un reinicio, porque un reinicio es un comienzo, que pongamos bases, volvamos a revisar nuestras bases, nuestra identidad, quiénes somos, para que nosotros nos veamos confrontados por la palabra, no acusados, no señalados, sino confrontados y tomemos decisiones. Así que yo le invito a que realmente usted disponga su corazón, disponga su cuerpo, disponga su espíritu para recibir, no solo en su mente, permita que la palabra baje a su corazón. ¿Sí? Y quiero que leamos otra vez el texto de Juan 21, 15 y 17, donde narra la parte cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, Daniela, ¿sí? Por favor, lo puedes leer. Y vamos a conectar aquí como cuando Jesús comisiona a Pedro. Empezamos con esta palabra, ¿sí? Cuando pues desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderitos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres?, le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejas. Bien, gracias. A partir de este texto, donde dijimos que aquí empieza el reinicio, aquí es donde Pedro es comisionado, no es que antes no haya sido comisionado, pero aquí vemos ese reencuentro, ese sígueme, y lo reconecta con el sígueme y te haré pescadores de hombres, ya lo dijimos. Si usted no vio esta primera sesión o la sesión anterior donde hablamos de reinicio, escríbanos al correo que sale allí y nosotros le haremos llegar el link para que usted lo pueda revisar. Ahora, a partir del reinicio dijimos dos cosas que las vuelvo a repetir, aunque hace un instante ya las dije. Para los pastores, un reinicio en Cristo es un comisionamiento a dar de comer a las ovejas, a cuidar a las ovejas, a entrar en un tiempo de cuidar la grey, la congregación, sin dejar de hacer lo demás. ¿Por qué? Porque la labor pastoral no solamente tiene que ver con predicar, cuidar, visitar. Pues, ¿se acuerdan cuando dice que los discípulos se quejaban o la gente se quejaba porque las mesas no eran atendidas? ¿Y qué dicen los discípulos? No es justo que nosotros hagamos esto, porque ellos entendían que había una labor, que era el ministerio de la palabra y la oración. Sumado a eso, la expansión del reino de los cielos, quiere decir la predicación. Entonces, para las ovejas, para los hermanos, para la grey y la congregación, ¿qué es un reinicio? Un reinicio es un tiempo de comer pastos frescos y ser cuidados sin dejar de hacer lo demás e ir y hacer discípulos. Ahora, eso como parte de la relación pastor-ovejas. Sí, por favor. Aun cuando sabemos que hay gente que sí o sí necesita hacer severos ajustes en sus vidas. ¿Sí? Inmediatamente entrar en un reinicio. Ahora, partiendo desde aquí, de esa relación pastor-ovejas, nos damos cuenta de que una es la labor de los pastores, una, y otra es la labor de las ovejas, de la grey, de la congregación. Es importante entender esto ahora. Por ejemplo, en cuanto a la labor del pastor, que es la de cuidar y dar de comer a las ovejas, cuidarlas y darles de comer, la parte de las ovejas, ¿cuál es? La parte de las ovejas es permitir ese cuidado,
recibir ese cuidado y recibir el alimento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, mucho. Vamos a descubrir algo muy tremendo hoy día. Vamos a darnos cuenta que dentro de una congregación pueden haber ovejas y cabras. Y cada una tiene algo en particular. Entre las ovejas también hay cabritos. Y en la labor de cuidar, escúchenme, en la labor de cuidar y de alimentar, pueden estar mezcladas ovejas y cabras. Y esto sí o sí dificulta la labor del pastor. Yo aquí ya no estoy hablando de ovejas o de cabras. Estoy hablando en tu espíritu. Estoy hablando de la grey, estoy hablando de la congregación. ¿Sabe que el Señor Jesús lo pone de esta forma? Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Vamos ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Note lo que dice aquí el maestro, ¿sí? Jesús nunca dijo, mis cabras oyen mi voz y me siguen. El texto es muy claro en decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, ¿sí? Y me siguen. Y luego dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, sin embargo, a pesar de todo esto que estamos leyendo, nosotros debemos seguir adelante en la labor de cuidar. Entendemos que a partir de esta palabra, si cada uno de nosotros tiene que identificar algo en particular, que lo diremos hacia el final. La labor pastoral es alimentar, porque al final quien va a separar a las ovejas de las cabras será el mismo Señor Jesús. Vamos al texto de este día. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 33. Mire lo que dice este texto, muy importante. Subráyelo en su Biblia, ¿sí? Vamos ahí. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Yo supongo que la gran mayoría de ustedes están familiarizados con este texto. Para muchos de ustedes no es la primera vez que lo leen y quizás para otros es la primera vez que lo leen. En su Biblia quizás va a encontrar un título antes de este primer versículo, el 31, que dice juicio final. Nuestro énfasis hoy día no es escatológico, no es hablar de los tiempos finales. Nuestro énfasis hoy día es hablar de las ovejas y las cabras, sin desestimar lo demás, ¿sí? Así que, y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto es un tema de naciones. Y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. ¿Cuándo el pastor separaba las ovejas de las cabras? Había momentos en que quizás se le permite a las ovejas y las cabras pastar juntas. No es lo ideal. Ya lo vamos a descubrir en un momento por qué. Sin embargo, a la hora de dormir en la noche, sí o sí el pastor aparta o apartaba las ovejas de las cabras. El versículo 33 dice, hablando de Jesús, del Señor Jesús, colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. ¿Sí? Ahora, dice el texto que el pastor aparta a las ovejas de las cabras. Pero el Señor Jesús, el Cristo resucitado, el Señor viniendo en su gloria, es quien va a colocar a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda.
Ahora, Daniela y queridos amigos, esta imagen que estamos mirando ahora, referente al texto, probablemente está inspirada en Ezequiel 34:17. Miren lo que dice Ezequiel 34:17 sobre esto. Esto es muy, muy importante afirmarlo en este momento. Lo leemos, ¿sí? En cuanto a ti, rebaño mío, así dice Adonai Jehová, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¡Wow! Yo juzgo. El Señor dice, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Acabamos de decir que el Señor, cuando se manifieste en su gloria, es quien se va a encargar de separar a quienes. A las ovejas y a las cabras. Correcto. Unas irán a la derecha y otras a la izquierda. El texto de Ezequiel es muy, pero muy revelador. Yo juzgo, no se olvide esta palabra, yo juzgo entre ovejas y ovejas. Wow. Entre carneros y machos. Cabras. ¿Sí? Y machos cabríos, entre carneros y machos cabríos. Ahora, la pregunta que cabe aquí en este instante es, ¿quién es oveja y quién es cabra? Sabe que este mismo capítulo nos los va a revelar todo, ¿sí? En un momento vamos a entrar allí. Pero antes de mirar esos detalles, veamos de forma rápida, no tan profunda, acerca de las ovejas. Así que investigamos un poco y vamos a comentar lo siguiente. Las ovejas. Es un animal que desde los antiguos tiempos del nomadismo fue una de las principales fuentes de riqueza y sustento para el pueblo hebreo. Prueba de esto es la cantidad de nombres con que se definen aún el sexo y la edad y partes de las reses ovinas, incluyendo el carnero y el cordero. En la Biblia hay más de 500 referencias hacia la oveja. Eso es bastante. Por sus cualidades de ganado sobrio y sufrido, se adaptaban fácilmente al pasto raquítico de los páramos de aquellos lugares, digamos Palestina, y era muy útil por su carne, su leche, su lana y su cuero. Cuatro cosas, perdón. Carne, leche, lana y cuero. Las ovejas se cuentan entre los animales limpios y comestibles según la ley mosaica. Las ovejas de raza Ovis laticaudata, de cuerpo blanco, cabeza negra, cola ancha, larga y cebosa, es la que más frecuentemente se menciona en la Biblia. Seguro usted ha visto alguna foto sobre ese tipo de ovejas. Su carne se comía en las festividades o banquetes especiales. Ahora, el cordero macho, ¿sí?, era el animal especialmente dedicado para los sacrificios. ¿Sí? Cuando hablamos de corderos, hablamos también de ovejas, ¿sí? El cordero macho era el que se dedicaba para los sacrificios. Eso lo vamos a encontrar en Levítico, en Números. Ahí está explicado todo lo que es la ley, ¿sí? Y era la víctima pascual, o sea, de la celebración de la Pascua, era la víctima pascual acostumbrada, ¿sí? Una oveja, un cordero. Y rara vez se presentaban las hembras como ofrenda, muy rara vez. La leche de la oveja era tan apreciada como la de la vaca. Era interesante esto, ¿sí? De su lana se hacían los mejores vestidos y por tanto el esquileo, o sea, el retirar la lana de las ovejas, era una fiesta especial de singular alegría en aquellos lugares. Indudablemente la oveja servía también como objeto de cambio. O sea, si tú necesitabas algo, pagabas con ovejas o recibías en pago ovejas. Bien, ¿qué del macho cabrío? ¿Qué de la cabra, perdón? ¿Qué de la cabra? Es interesante porque la cabra es un animal muy importante también en los tiempos bíblicos. Tiene 6 nombres en hebreos y 2 en griegos para referirse. En muchos sacrificios las cabras y los cabritos eran tan aceptables como las ovejas y los corderos. El animal, por ejemplo, note esto, el animal que se enviaba al desierto el día de la expiación
cargado simbólicamente con los pecados del pueblo, era Zair, un macho cabrío. Escúchame esto. Si usted recuerda esa figura, el momento del día de la expiación, los sacerdotes venían y ponían su mano sobre la cabra. Y al poner su mano sobre la cabra, depositaban todos los pecados, las iniquidades, y ese animal era enviado por el desierto. No volvía más. No volvía más. Es interesante que no la oveja era para eso, sino la cabra. Otro dato importante es que la palabra que traduce cabra o shair es la palabra que también en Levítico y en Crónica se traduce como demonio. Es muy interesante eso. ¿Sí? Hay muchas cosas que podríamos decir sobre las cabras. Las cabras formaban parte de la riqueza pastoril en el oriente. Las cabras criaban los israelitas y en Canaán y en Egipto y en las tribus nómadas vecinas. Su leche y su carne se usaba como alimento también. Del cuero se hacían odres y vestiduras rústicas que usaban los pobres. Hay gente que los que se le llamaban los ascetas, los llorones y los profetas aún también usaban ese tipo de vestimentas hechos de las cabras. Su pelo se tejía para hacer vestidos exteriores y telas para tiendas, en fin. Ahora, escúcheme con respecto al macho cabrío, en este caso, la cabra. El macho cabrío, en el símbolo de guía del rebaño, simboliza un guía en la maldad. Wow, 2 puntos en contra ahí. Dijimos que esa traducción también significa demonio, pero el macho cabrío, aquí en la escritura encontramos que es guía de maldad. Es más, un macho cabrío con un cuerno era símbolo reconocido del imperio de Macedonia. En fin, estos dos análisis rápidos, comentarios sobre el tema de la oveja y la cabra, es para que nosotros podamos pensar un poco aquí. Las ovejas y las cabras podían pastar juntas en el mismo lugar, como lo dijimos hace un momento, pero al llegar a la hora de dormir, el pastor las separaba, o sea, no dormían juntas. Ahora, recordemos lo que el Señor Jesús dijo a Pedro en Juan 21:17. En la segunda parte de este versículo, mire lo que dice. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora, quiero recordarles que esta palabra, ya la vimos la semana pasada, pero va a la pantalla. La traducción de la palabra apacentar es esta, bosco. Y esta palabra significa dar de comer. ¿Sí? Entre otras cosas, dar de comer. Significa pastar, pacer, apacentar, en fin. Ahora, pero en el Nuevo Pacto encontramos otros textos donde aparece la palabra apacentar, pero se va a traducir de otra forma. Vamos al libro de Hechos capítulo 20-28. Hechos 20-28, mire lo que dice aquí la palabra, ¿sí? Vamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gracias. Quiero que note el texto aquí, estamos leyendo la versión Reina Valera, es apacentar. Aquí está hablando de los pastores, aquí está hablando de los líderes, aquí está hablando de los obispos, según la traducción, dice apacentar. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, y aquí aparece otra vez esta palabra. Vamos a leer una versión textual cuarta edición, ¿sí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerzas, sino voluntariamente según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. En Juan 2:17, el Señor le dice a Pedro, apacentad, que es la palabra bosco, que significa dar de comer, ¿sí?
Pero en Hechos, Lucas escribe esta palabra apacentar y Pedro también toma esta palabra apacentar para hablar de esa labor pastoral. Ahora, vamos a ver la traducción de apacentar en Hechos y en Primera de Pedro. ¿Cómo dices? La palabra apacentar aquí es poimaino, que significa apacentar como pastor. Ya no es bosco o bosco. Ahora es la palabra poimaino, que significa apacentar como pastor. Apacentar el ganado, regir, o sea, gobernar. De hecho, este término que acabamos de ver en pantalla, esa traducción que significa apacentar como pastor, es el término que describe al pastor en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, amados, si está siguiendo usted este mensaje con mucha atención, nos damos cuenta que está más que claro que la labor pastoral dentro del cuerpo de la iglesia es apacentar, cuidar, alimentar, pastorear a las ovejas, la grey, la congregación. Pero también está más que claro que hay ovejas y cabras y que la diferencia entre las dos es su naturaleza. Anote eso. La diferencia entre la oveja y la cabra es su naturaleza. Escúcheme, las ovejas tienden a ser más mansas e indefensas, pero las cabras son independientes. Daniela, ¿hasta aquí? ¿Un comentario rápido? Bueno, creo que es muy importante lo que se está dando, esta diferencia entre ovejas y cabras, ¿no? Y es ese medirse, porque dice que estaban dentro del mismo rebaño y el pastor tenía que ver por ellas, pero había una diferencia entre ambas. Creo que es parte de lo que hoy quiere el Señor, que podamos medirnos nosotros mismos dentro de lo que se está soltando esta mañana. Amén, amén, así es. Acabamos de decir que la diferencia entre la cabra y la oveja es su naturaleza, que la oveja o la abeja y la cabra, ¿sí? Que la oveja tiende a ser mansa e indefensa, pero que la cabra es independiente. Escúcheme, para reforzar esto, la diferencia entre la una y la otra no es solo su naturaleza, sino su comportamiento. Yo espero que usted se le esté revelando a su espíritu esto. No solo en su mente como un concepto, sino que baje a su corazón y se convierta en una revelación en su espíritu. La diferencia entre la una y la otra no es solo su naturaleza, es su comportamiento. Volvamos al texto de Mateo 25. Y vamos a leer desde el versículo 34 al 40, ¿sí? Y mire lo que va a pasar con las ovejas de la derecha. Y luego veremos qué pasa con las ovejas, con las cabras de la izquierda, ¿sí? Vamos ahí. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bien, a este grupo que acabamos de leer, los de la derecha, que se sobreentiende que son las ovejas,
El Señor le llama de dos formas. La primera, le dice en el versículo número 34, les dice, venid los benditos de mi Padre. Si usted tiene su Biblia ahí, subraye esa parte. Venid los benditos de mi Padre. Así que el Señor les llama benditos de mi Padre. Lo segundo, ¿sí?, es que se les conoce como, ¿quién? Los justos, ¿sí? Los justos. Qué tremendo esto, amados hermanos, ¿sí? Los justos. Ahora, los benditos de mi Padre y los justos. Estos son los de la derecha. Estos son las ovejas. ¿Por qué? Note que hace un momento dijimos dos cosas, se los recuerdo. La diferencia no solamente es su naturaleza, sino su comportamiento. Uno es el comportamiento de las ovejas y otro el de las cabras. Estamos claros que dentro de una congregación pueden haber las dos, tanto ovejas como cabras. ¿Sí? Qué tremendo esto, ¿sí? El Señor le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, 1. Tuve sed y me diste de beber, 2. Fui forastero y me acogiste, 3. Desnudo y me cubriste, 4. Enfermo y me visitasteis. En prisión y viniste a mí. Dice el versículo 37, entonces los justos le van a preguntar, le responde, Señor, ¿cuándo hicimos esto contigo? Y el Señor luego le dice que por cuanto lo hiciste con esto, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Recuerda que este texto, el texto de esta palabra, tiene como título los tiempos finales, o finales antes del fin, o señales antes del fin, o los tiempos finales, como lo querramos ver. ¿Qué relación hay entre el comportamiento de una oveja y lo que Jesús está diciendo aquí? Note que está diciéndole a las ovejas, ustedes hicieron esto. Y cuando lo hicieron por esto, uno de los más pequeños, de mis hermanos más pequeños, ustedes lo estaban haciendo conmigo. Jesús nombra más de 5, 6, 7 cosas aquí que Él dice, hicieron con Él. Y a esta gente es la que Él llama benditos de mi Padre, les dice los justos. Ahora, veamos el segundo grupo, los de la izquierda. Y leemos desde el texto, desde el verso 41 al 45. Mateo 25, 41 al 45. Leemos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Quiero que note lo que el versículo 41 dice, muy categórico. Apartaos de mí, malditos. A diferencia de los de la derecha, a quienes se les llama benditos de mi Padre y justos, al grupo de la izquierda, a las cabras, por así decir, se les llama malditos. Apartaos de mí. Dos cosas les dice. Apártense de mí, malditos. A las ovejas, ¿cómo les dice el Señor? Benditos del Sí, Padre. pero ¿cómo los llama? Venid. Venid los benditos de mi Padre. Venid. Qué tremendo. Mire esto. A las ovejas el Señor les dice, venid. A las cabras, ¿qué les dice? Apartaos. Wow.
Pero el verso 46 es mucho más revelador aún. Mire lo que dice el verso 46 de Mateo capítulo 25. Lo leemos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A quién se está refiriendo cuando dice aquí estos al castigo eterno? Recién acaba de hablar de quién, de las cabras. De las cabras, de los de la izquierda. Pero a las ovejas les llama justos. A los de la derecha les llama ¿a dónde? Dice que uno, a ver, planteémoslo de esta forma. Las ovejas tienen un destino y las cabras otro destino. Así. Qué interesante esto. Y se lo voy a corroborar con un texto que está en Daniel 12:2. Leamos lo que dice Daniel 12:2, que nos afirma mucho más esta mañana lo que estamos leyendo en Mateo 25. Lo leemos, por favor. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Lo leo otra vez. Dice el texto de Daniel 12:2. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Recuerde que la Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás. Los huesos, la carne, todo eso entra en estado de corrupción, de necrosia, se descompone con el pasar de los años y esos huesos se vuelven polvo. ¿Ok? Cuando una persona parte. Bien. Dice lo siguiente, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es tremendo. Por favor, presta atención. Todos serán despertados. Todos. Cabras y ovejas, ovejas y cabras, todos serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Ambos para destinos eternos, pero diferentes lugares. Wow. El Señor aquí lo dice en Mateo 25:46. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Daniel nos lo dice. Despertarán, serán despertados, uno para vida eterna, las ovejas, los de la derecha, y otros para vergüenza y confusión eterna, las cabras, la izquierda. Tus comentarios, Daniela. Bueno, creo que ante estos versos, creo que cada uno quiere correr y salir a hacer las buenas obras, ¿no? Pero en realidad creo que va más allá, porque aún dice la Escritura que también el fuego probará las obras. Así si son obras de hojarasca, madera, el fuego, el fuego las quemará, más las obras de oro y plata permanecerán. Entonces, ¿qué significa? O sea, es más que hacer las cosas, es la condición, es creo que la honra al Señor, es la vida entregada al Señor, es realmente tener el espíritu de Cristo, ¿no? O el espíritu del Hijo que fue obediente. Amén, amén. O sea, tantas cosas que podemos tomar o vivir porque Cristo vive en nosotros, a diferencia de simplemente las actividades. O sea, porque dice aún ni las obras nos salvarán, sino es la gracia, es la fe. Yo creo que hasta aquí, hasta este punto, hemos tocado temas muy relevantes, contextos que refuerzan lo que estamos diciendo, no forzándolos, sino reforzando lo que está escrito en Mateo 25. Es muy claro que el Señor le dijo a Pedro, alimenta a mis ovejas, no a las cabras. Pero es inevitable muchas veces, Daniela, amados amigos, hermanos, que dentro de la grey puedan haber cabras. Están mezclados. Pero ya estamos aquí observando que lo que las diferencia no solo es su naturaleza, sino su comportamiento. Pero también estamos analizando el destino de las unas y de las otras. Leímos el texto que habla de cómo el Señor dice
reconociendo aquí obras, porque está reconociendo las obras. ¿Sí? Es más, dice la Biblia que si nuestras obras no son por la fe, están muertas. ¿Sí? Están muertas. Las nuestras son otro tipo de obras. ¿Sí? Ya son en Cristo. Amén. Ahora, yo quiero animarle a que ahí donde usted está, sentado, de pie, o en la posición que está, rodeado de su familia, o a solas, medite esto. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su naturaleza? El Señor dice muy claro, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso es tan importante esto, Daniela. Ese día, cuando se cumpla esta palabra, el Señor va a reconocer una cosa. ¿Quién es su oveja? ¿Quién no? No nos quedemos solo con que las ovejas oyen, sino que dice, yo las conozco. El Señor sabe quién es suyo. El Señor sabe quién es cabra. El Señor sabe quién le sigue. Así que yo le hago esta pregunta, ¿cuál es su naturaleza? Probablemente más de uno está diciendo, bueno, yo tengo como 30 años de creyente, 10 años, 5 años, me bauticé en tal fecha, tengo un certificado de bautismo ahí. Y sí, hermano, está bien, usted puede tener muchas de esas cosas. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cuál es su naturaleza? Porque esto tiene que ver con el comportamiento que usted tenga, con los frutos que usted esté dando, con la calidad de vida que usted lleve con su casa, con su familia. ¿Cuál es la aplicación? O sea, nosotros no queremos que usted se quede con condenación, no buscamos que usted simplemente se sienta como señalado o señalada. Nuestro énfasis siempre va a ser que miremos a Jesús, que miremos a Cristo. Usted está viendo esta señal en este momento y nos ve a mi esposa y a mí en su pantalla, de su teléfono, su iPad, su computadora o su televisor. Pero no mire con los ojos naturales esto. Mire a Cristo. Mire la misericordia del Señor que le está hablando ahora. Que le llama a reflexionar, a replantear su vida. Los frutos que usted ha dado hasta ahora. ¿Son frutos de cabras o de ovejas? Porque vemos las cabras, las ovejas que daban. Carne, leche, queso, no sé qué más daban. La piel. Por más indefensas que fueran, por más torpes que fueran las ovejas, por más necesitadas del pasto alimento, ellas daban fruto. Pese su vida, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuál es la aplicación de esta palabra? Permítame decirle esto. Si usted no cambia su naturaleza, si tú no cambias tu naturaleza, tu destino es incierto. Por no decir otra cosa, pero tu destino es incierto. Escúcheme, todos llegamos como peces. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, serás pescador de hombres. Todos llegamos como peces. ¿Sí? Todos llegamos como peces. ¿Sabes qué? Hay un texto en la Escritura, en el libro de Habacuc, que habla de la naturaleza del hombre y de los peces. Quizás usted nunca lo leyó o quizás ya lo leyó alguna vez. Yo quiero recordárselo. Vamos a leer el texto de Habacuc capítulo 1, versículo 4. Y mire lo que dice aquí. Por favor, presten mucha atención, porque esto es vital para el resto de su vida como creyente, como hijo de Dios. Habacuc 1:14. ¿Por qué insistes al hombre como peces del mar, cual criatura sin quien lo gobierne? Leo otra vez, lo volvemos a poner en pantalla, ¿sí?
¿por qué hiciste al hombre como peces del mar, cual criatura sin quien lo gobierne? Note la relación que hay entre la naturaleza del pez, que es ingobernable, y el hombre. ¡Wow! Y todos llegamos así, cuando venimos a Cristo. Somos como esos peces ingobernables, con todo ese bagaje y ese equipaje con el que hemos vivido. Unos más, otros menos. No importa ahora eso. Sin embargo, en ese proceso, en ese proceso debemos volvernos ovejas. Porque si usted sigue siendo pez después de 10 años, o sea, usted no sé dónde está definitivamente. Nos volvemos ovejas. Terminamos volviéndonos ovejas. Eso es lo que se espera, Daniela. Eso es lo que cada pastor espera, lo que cada líder espera, lo que cada discipulador, cada consolidador espera de la persona a la que se le encargó. Hola. Pero ¿qué pasa si en vez de oveja se convierte en cabra? Yo quiero contarle una anécdota hace muchos años atrás. Mi hijo mayor tenía que hacer una tarea en su escuela, en Joseph House, donde él estudia. Y esa tarea tenía que ver con criar una oruga y grabar y filmar, fotografiar y medir. Era tedioso el trabajito, ¿sí? Y teníamos la oruga en un recipiente de cristal con una tapa y había que alimentarla hasta que la oruga saliera de su crisálida y volara una mariposa. Bueno, llegó el día tan esperado, después de varios días, ¿no? Y resulta que en vez de mariposa salió una polilla. Nosotros tenemos, igual él envió su tarea, fue válido porque él voló y todo y la dejamos ir que se escapara. Pero a mí me dejó una gran lección. ¿Ha escuchado el término por ahí, no todo lo que brilla es oro? ¿Ha escuchado ese término que dice, caras vemos, corazones no sabemos? No está en la Biblia, claro que sí. Solo estoy parafraseándolo yo aquí. Ovejas vemos, cabras no sabemos. No se enoje conmigo, no se moleste, no se enoje. Dios está hablándole a la iglesia, a esta nación, a las naciones. Dios es el más interesado en este día, en que nosotros nos demos cuenta de cuál es la naturaleza con la que estamos caminando. Nos llamamos evangélicos, nos llamamos hermanos y tenemos una gran jerga evangélica, aleluya, gloria a Dios. O están los de la reforma, no, yo soy de reforma, yo acá lo apostólico, lo profético, el Padre Espiritual. Toda esa jerga que esa gente se ha inventado. ¿De qué sirve si a la hora de la hora no pasas? No pasamos. Hola. Escúcheme, la relación espiritual entre el pastor y la oveja y la cabra es su naturaleza, es su comportamiento. Sí o sí hay una relación. Porque yo hoy puedo estar aquí y puedo estar predicando a la congregación junto a mi esposa. Pero ¿cuánta gente realmente es oveja? ¿Cuántos están oyendo la voz? ¿Y cuántos no? ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que tienen una naturaleza contraria. Yo no estoy diciendo que tú seas una mala persona o que sean una mala persona. Lo que estoy diciendo es que hoy día usted necesita darse cuenta de algo. La relación que hay allí es el comportamiento, esa es la naturaleza. Dice, pastor ovejas. El Señor nos dijo a Pedro, pastorea mis cabras, alimenta mis cabras. Él dijo, pastorea mis ovejas. Alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y en este reinicio al que estamos llamando a la iglesia, es imperativo, es importante que usted entienda esto. ¿Para qué? Para que usted no continúe errando en el blanco. Para que usted no siga siendo, en vez de, lo digo de esta forma, para que en vez de restar usted empiece a sumar en el reino, en el cuerpo, en la grey.
para que usted se convierta en esa persona a la que el Señor puede decir, ven, bendito mío, ayuda a administrar el cuerpo, ayuda a pastorear, ayuda a liderar, ayuda a consolidar, ayuda a discipular. Bellas discípulos, para que aquello que tú comiences a hacer se vuelva fructífero, hermano. ¿No se ha puesto a pensar en unos minutos mientras estamos enseñando esto, que quizás su vida no va más allá porque su naturaleza es contraria? ¿Por qué no hay fruto en usted? Porque probablemente esa relación oveja o pastor-oveja nunca sucedió con usted, sino que pastor-cabra. Note lo que Jesús dice en Juan 10, 27 y 28, por favor, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Escúcheme. Según el texto, solo la oveja puede oír la voz del pastor. Ahora, nosotros podemos entender por qué hay gente dentro del redil, o una congregación, por así decirlo, que no oye la voz de su pastor o los pastores. Saque sus conclusiones. ¿Quién hará separación entre la oveja y la una y la otra, entre la oveja y la cabra? Es el Señor Jesucristo, ya lo leímos en el texto. Y aparecerá el Señor con sus ángeles en toda su gloria y apartará a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. ¿Cuál es nuestra parte como pastores, como líderes, como congregación, como discipuladores, como consolidadores? Es apacentar, es alimentar, es cuidar la grey. Por si alguna cabra se convierte, cambia de naturaleza. ¡Wow! Volvamos a leer el texto de Mateo 25, 31 al 33, a leerlo en dos versiones. Lo vamos a leer en la versión textual, cuarta edición, y luego lo vamos a leer en la versión Torres Amac, ¿sí? Vamos ahí. Leemos, tú lees la versión en la Biblia textual y yo leo en la otra versión. Ok, Daniel, vamos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Vamos a leer el mismo texto, pero en la versión Torres Amac. Dice así: cuando venga pues el Hijo del Hombre con toda su majestad y acompañado de todos sus ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y hará comparecer delante de él a todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Se sobreentiende aquí, Daniela, que la labor pastoral también es hacer separación entre ovejas y cabras. Es interesante esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día aquí nosotros? Estamos haciendo eso con esta palabra. ¿Sí? Estamos llamando a la congregación, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a que pese en su corazón esta palabra. Hemos soltado una palabra de reinicio. ¿Sí? Ese reencontrarnos con el propósito, con el comisionamiento del Señor. De dejar de perder el tiempo en cosas estériles, en la carnalidad, en los deseos de personales, en agendas propias, y sumarnos al cuerpo, decirle: Señor, aquí estamos.
Pero si usted sigue envuelto en su pecado, en su carnalidad, en la inmundicia, en la iniquidad, si en vez de pensar con la mente, con el corazón al Señor, le das rienda suelta a tus deseos, a tus anhelos. Estoy hablando de aquellas cosas que sin lugar a dudas nos pueden apartar del Señor. Queremos llamar hoy día a que la iglesia reflexione. Hemos entrado a un tiempo de reinicio, pero no todos han entrado al reinicio. Esto no se trata de simples declaraciones. Esto no se trata de que venga la fila, le imponemos mano, lo ungimos con aceite. No. Queremos comentarle un testimonio. Cuando nosotros estábamos en la ciudad de Birmingham todavía, en la escuela que se dio allá sobre adoración con el pastor Fernando del Ministerio Querigma, uno de esos días se nos acerca una familia que se sentaba detrás de nosotros. Una familia de origen mexicano, si mal no recuerdo. Muy linda familia. El esposo, la esposa y 3 hijos. ¿Sí? Y nos saludábamos todos los días, nos veíamos allí, nosotros estábamos al frente. Y uno de esos días ellos se nos acercan, esta pareja, y nos dice: pastores, queremos orar por ustedes. Obviamente nosotros nos sorprendimos, ¿no? Pero sentimos paz del Señor. Y ella nos dice esta palabra. Escuche esto. Dice: el Señor me mostró esto. Dice: el diablo ha querido destruirlos porque tiene poder para destruir, pero no tiene autoridad para tocarlos. Nos suelta esa palabra y wow. Y luego nos dice: mire, cuando el Señor me mostró esto, pastor, dice, cuando usted vuelva a su casa, a su país, haga una acción, que sus hijos le laven los pies. Y luego nos entregaron una ofrenda económica. ¡Wow! Gloria a Dios. Nosotros volvimos al país, a Ecuador, porque esa acción era en Ecuador. Y nosotros hicimos esto. Les pedimos a nuestros hijos que ellos lavaran nuestros pies, quitando de nosotros, ¿qué cosa? Todo el polvo, todo el cansancio, todas las voces de críticas y murmuración de personas. Ahora usted entiende, dentro de una congregación, ¿quién suelta una voz de crítica? No creo que las ovejas, creo que las cabras. Porque no pueden oír, porque no entienden. Luego nosotros recibimos, ahí mismo, mientras esa acción se estaba dando, le dijimos a nuestros hijos: sentimos que debemos hacer lo mismo con ustedes. Y también lavamos los pies de nuestros hijos. El que tiene oídos oiga, hermano. Yo no le estoy dando una instrucción en este momento. Pero nosotros entendíamos que en este reinicio era importante esa palabra. Lavar nuestros pies. Me escribía una familia también del ministerio diciéndome: el Señor nos llevó a volvernos a bautizar como familia en este reinicio. Si Dios les dijo, gloria a Dios, está bien. A nosotros Dios nos dio una palabra estando allá, antes de volver a Ecuador, antes de entender todo este reinicio. El Señor se hizo provisión. Pero hay algo que tiene que marcar tu momento de reinicio. Amados hermanos, no podemos seguir adelante fingiendo ser lo que no somos. Familias fingiendo ser lo que no son. Matrimonios fingiendo ser lo que no son. Necesitamos valentía. Necesitamos confrontar la liviandad, la inmundicia, el pecado que hay dentro de los hogares. Sobre todo la liviandad, la permisividad de padres, de esposos, de hijos. Necesitamos mirar cuál es nuestra naturaleza. O eres oveja o eres cabra. Tiene que ver mucho con el comportamiento, tiene que ver mucho con esa afinidad, tiene que ver con muchas cosas, amados hermanos.
Es sorprendente porque el texto dice muy claro que el pastor también hace separación de las ovejas y las cabras. Esta palabra es una palabra que trae eso para nosotros. Pero no para que te condenes, no para que digas, qué malo que soy, qué mala que soy. No, ¿sabes qué? Dile, Señor, cambia mi naturaleza. Cambia mi naturaleza. Quiero oír tu voz, Señor Jesucristo. Quiero oír que me digas, ven, bendito, justo. Ahí hay un listado de lo que el Señor dice. Me diste de comer, me diste abrigo, me diste esto, todo eso. Yo no hago mucho énfasis en eso ahora porque eso lo dejamos para otro momento. Nuestro énfasis ahora son ovejas y cabras. Lo que queremos sacar a la luz hoy día es esto. En la congregación, en las congregaciones, en las naciones. Para que no tengas que escuchar al final que el Señor diga, apartaos de mí, malditos. Hola. Iglesia, yo te llamo a la reflexión, yo te llamo a que te pongas la mano en el corazón de verdad y dejemos toda hipocresía, dejemos todo fingimiento, todo teatro, toda falsa humildad y realmente nos presentemos al Señor. Y así como Pedro, que podamos decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes si soy cabra o soy oveja. No importa los años de evangélico que tengas y cuántas versiones de Biblia tengas o conocimiento teológico según tú tengas. Hoy día lo importante es responder al llamado del Señor. Daniela. Unirme a esa voz que se está soltando hoy día, ¿no? De reconocer primero nosotros mismos, cada uno de nosotros, la condición delante del Señor. Así es. Y alinear nuestra vida a la palabra que el Señor suelta. Creo que lo más que nosotros podamos hacer en este tiempo, dice que los tiempos son malos y que redimamos el tiempo. A veces la gente tiene muchas ocupaciones y deja muchas cosas que son importantes de sí mismo para después, pero uno no sabe si existe ese después. Uno tiene el presente y aún dice el día de salvación es hoy. Así que nos llamamos a todos a Amén, esa revisión sí. de nuestra condición delante del Señor. Sí. Y que el mismo Espíritu nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude realmente a alinear nuestras vidas a la palabra del Señor. Todos creo que queremos responder y decir, Señor, quiero ser una oveja en tu rebaño. Amén. Sí, Daniela, buen punto lo que acabas de decir sobre que nos llamamos a todos. Y así es. No estamos aquí como jueces de nadie, ni estamos señalando a fulano, mengano y perengano. Miren, no tenemos tiempo para eso. ¿Sí? Dios nos ha encargado algo y queremos responder a ese llamamiento, queremos responder a ese comisionamiento como debe ser. Y empecemos analizándonos nosotros mismos. No piense que estamos aquí, nosotros sí somos ovejas y ustedes cabras. Para nada. ¿Sabe qué? Nos hemos estado analizando todos estos días nuestros corazones, poniéndonos delante del Señor. Padre, ¿qué áreas de mi vida todavía impiden que yo oiga tu voz con claridad? ¿Qué me está impidiendo entrar a esos niveles, a esos mayores niveles de revelación, de entendimiento de tu gloria, Señor? Así que no se quede simplemente con la palabra, no se quede con la condenación. Ore al Señor hoy día y dígale, Señor, cambia mi naturaleza. Si me he comportado como una cabra, Señor, no quiero más vivir de esa forma. Quiero, como decía Daniela, ser oveja de tu prado, oveja de tu redil, Señor. Escuchar tu voz, que me guía, que me alienta. Como yo decía un par de semanas atrás, cuando el Señor me habló a través del Salmo 23, cuando empezó a operar sanidad en mi cuerpo.
Una de las cosas que el Señor me dijo a mí a través del Salmo 23, cuando dice, unge mi cabeza con aceite, yo sentía que el Señor me decía, yo limpio tus memorias, yo lavo tus memorias. Yo sé que ese día el Señor empezó a hacer esa sanidad en mis ojos, en todo mi ser. Y continúa obrando. Entonces no nos quedemos con el mensaje simplemente, oh sí, verdad, que es verdad, pastor, qué malo, qué mala que soy. No nos interesa eso. Porque el único juez, el verdadero juez, es el Señor Jesucristo. Pero no viene para condenarnos. El único que condena es el diablo, hermanos. No nos quedemos allí. Salgamos del estado en que nos encontremos. Y vuélvase oveja de su redil. Amén. Vuélvase oveja de Cristo. Vuélvase oveja de este cuerpo, de esta iglesia, esta congregación, de este ministerio. Escuche la voz. Escuche la voz. Padre, oramos en este momento. Oramos en este momento. Oramos en este momento, Señor, dándote gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Padre, yo mismo primeramente vengo a reconocer mi propia condición delante de ti. Padre, te doy gracias por tu bondad, por esa misericordia que sueltas día a día, Señor. Guiándonos, Señor, a través de las Escrituras, a través de la palabra, a través de la oración, de la intercesión, mostrándonos el camino, Señor. Aun cuando a veces pareciere como que quisiéramos hacer otras cosas, volvemos al camino, Señor, porque podemos oír tu voz, Señor. Y en este momento oramos, Señor, por aquellas personas que valientemente, dejando todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, reconocen, Señor, que han tenido otra naturaleza, que no se han comportado como ovejas, que llegaron como peces, pero no fueron ovejas, fueron cabras. Por eso han actuado como han actuado, Señor. Hoy día llamamos a esas personas. Las llamamos en el nombre del Señor Jesucristo al redil de las ovejas, a que cambien su naturaleza y se vuelvan ovejas del Señor Jesucristo, para que puedan oír su voz, para que las conozca y lo sigan. Llamamos a esta congregación, ya le hablamos a la iglesia de esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, a la iglesia en las naciones, en cada casa, en cada familia. Dios no nos ha dado un llamado a andar acusando o señalando, nos ha llamado a reconciliar, nos ha llamado a abrir los ojos del entendimiento, nos ha llamado a traer luz, a hacer sal, a ir y a ser discípulos. Probablemente hoy te das cuenta de que hay cosas en tu vida que no han funcionado o nunca van a funcionar si no cambias tu naturaleza. Que los frutos que tienes son a causa de la naturaleza que has tenido. Que no has conectado con la voz del pastor, de los pastores, con el príncipe de los pastores que es el Señor Jesucristo. O que no has conectado con la voz de los pastores de esta casa espiritual. Te llamamos a oír la voz. Te llamamos en esta hora. Nos presentamos como casas, como familias en este momento. Y pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón. Porque no hemos tenido la naturaleza correcta, Señor. Hacemos un arrepentimiento identificativo en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Padre, gracias te damos por la palabra que nos estás dando para cada uno, Señor. Tú conoces la condición, tú conoces el corazón.
Tú conoces lo más profundo de Así cada es. uno en su Así es, espíritu, Señor. Y gracias porque estás llamando para que cada uno se vuelva al camino correcto, al camino de la vida. Señor, aún esta palabra menciona a las naciones, Señor. Naciones que escuchen la voz del Señor también, en el nombre de Jesús, llamándolos a que sean de los benditos del Padre, a que sean de los justos. Y aquí estamos, Señor, para responderte y decirte, Señor, sí, queremos ser parte de tu redil. Así es, queremos Señor. ser parte de tu redil. Amén, sí, Sean Señor. tiempos donde esos pastos verdes fortalezcan las vidas, donde la palabra que se está soltando esté levantando a las ovejas, esté levantando a la grey del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Crucificados con Cristo, resucitados en Él, sentados en lugares celestiales con Él. Crucificados con Cristo, resucitados en Él, sentados en lugares celestiales con Él. Crucificados con Cristo, resucitados en Él, sentados en lugares celestiales con Él. Crucificados con Cristo, resucitados en Él, sentados en lugares celestiales con Él. Y miramos tu rostro, caminamos a la luz de tu rostro. Las medidas del cielo son puestas en nosotros. Miramos tu rostro, caminamos a la luz de tu rostro. Las medidas del cielo son puestas en nosotros. Ven y construye tu casa, ven y construye tu casa, ven y construye tu casa con tu morada, con tu medida. Ven y construye tu casa, ven y construye tu casa, ven y construye tu casa con tu morada, con tus medidas. Ven y construye tu casa, ven y construye tu casa, ven y construye tu casa con tu plomada, con tus medidas. Padre, oramos en esta hora, Señor, que no se levante ningún cuerno de altivez, Señor. Ningún cuerno de altivez. Yo recibo en espíritu orar por esto en este momento. Que no se levante ningún cuerno de altivez, de soberbia o de orgullo, de personas diciendo, yo no tengo nada que ver con las cabras. Pero que es importante, iglesia, que nos demos el tiempo para reflexionar, para meditar esta palabra, para digerirla, para comerla durante el resto de los días. Y cada uno pese sus acciones. En el nombre del Señor Jesucristo, cada uno pese su vida, su naturaleza, sus frutos. No seamos altivos, no seamos soberbios. No menospreciemos la palabra de corrección. Padre,
Delante de ti estamos, Señor. Nos has marcado un reinicio, Señor. Y oramos y volvemos a convocar a ese reinicio a la congregación, a la iglesia, Señor. No se trata de escribir cosas, no se trata de decir en un chat reinicio, reinicio. Se trata de tomar decisiones, se trata de decidir ir con el espíritu opuesto, Señor, contra todo aquello que viene contra nosotros, contra las cosas que nos estábamos permitiendo, con todo aquello que estaba minando nuestra vida en el espíritu, nuestra fe. Padre, oramos por esas familias, por esos matrimonios, Señor, que están en crisis de matrimonio, Señor, en crisis existencial. Esos matrimonios, Señor, que están batallando con el permanecer. En el nombre de Jesús, con aquellos jóvenes, varones, mujeres, que están batallando, Señor, con el mundo, con relaciones mixtas, con relaciones que no glorifican tu nombre, Señor. Padre, hablamos a aquellos hombres, Señor, trabajadores, empresarios, en el área donde te desenvuelvas y te has mezclado allí y has permitido y has hecho cosas indebidas, sabiendo que no era correcto, que Dios no aprueba aquello. Pero sacaste ventaja de una posición, o porque conoces a alguien y te abrió una puerta y tú dices, esa puerta me la abrió Dios, pero Dios no te abrió esa puerta. Le abrió tu contacto, le abrió tu influencia, pero no Dios. Yo te digo en este día, arrepiéntete de lo que has hecho. Arrepiéntete de tu mentira, arrepiéntete de tu falacia. Es hora de volver tu mirada al Señor. Es hora de un reinicio de verdad en tu vida. Es hora de dejar de ser un consumista más de horas de prédicas. Y que te vuelvas un hombre y una mujer de verdad del reino. O eres oveja o eres cabra. Si realmente quieres cambiar tu naturaleza hoy día, ve al Señor. Ve al Señor y pídele un reinicio. Clama, gime, preséntate con tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Preséntate a solas, dile, Señor, trae un reinicio a mi vida. Marca mi vida, Señor. Marca, que no me quepa la menor duda de que estoy entrando a un reinicio, Señor. Espíritu Santo y poder. Espíritu Santo y poder. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa con tu plomada, con tus medidas. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa con tu plomada, con tus medidas. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa con tu plomada, con tus medidas. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa con tu plomada, con tus medidas. Ven y construye tu casa, Señor. Ven y construye tu casa. Ven y construye tu casa con tu plomada.
cosa antes de cerrar este tiempo. Quiero dedicarle el Salmo 23. Quiero animarla a que lo lea. Búsquelo a solas, léalo. Y dígale, Señor, revélate. Probablemente muchos de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, no sabemos de memoria quizás este salmo. Estoy seguro que muchos de ustedes lo pueden recitar de memoria. Pero basta de memoria, de memorizar simplemente. Necesitamos empezar a vivirlo. Yo les digo, hoy día para mí ese salmo pasó a otro nivel. A partir de aquel tiempo que tuvimos en esa intercesión, donde el Señor me dijo, yo lavo tus memorias. Justo cuando pensaba en ese texto que dice, tú unge mi cabeza con aceite. ¿Y sabes para qué el pastor unge la cabeza con aceite? Que era ese como un cebo, básicamente, que es interesante, porque de ahí también cuando habla de que se ungían los reyes, de ahí mismo salía ese aceite. De ahí, escuchen, ¿sabe? Dice, yo unjo tu cabeza con aceite. El pastor las ungía para que los bichos, las moscas, los animales no se le pegaran en los ojos y en las orejas o en la nariz o el hocico de la oveja. Una forma de cubrirlo. Y ese día cuando el Señor me reveló a Sofía, yo sentí que Dios decía, yo te lavo hoy día. Yo te lavo hoy día. Y para mí ha sido un trabajar aquello. No crea que me quedé simplemente con la palabra allí, ¿no? He estado trabajando eso para mí, internamente. ¿Qué implica eso? Porque hay que entender que aquí no termina todo. Una vez que termina una predicación, un mensaje, ahora viene mi parte. ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo me como esto que el pastor ha servido? A través del Señor, a través del Espíritu Santo. ¿Me comprende? Esa es la gran diferencia entre la oveja y la cabra. ¿Lo entiende? Con todo mi corazón, con todo nuestro deseo de amor en Cristo para ustedes, realmente les llamamos a un tiempo de reinicio. Le llamamos a aquellas personas que necesitan cambiar su naturaleza de ovejas a cabras, que lo hagan. Aquellos que recién están entrando, entienden que son como peces, pero deben ser ovejas. El pez es ingobernable. La cabra es independiente. La oveja es la que oye la voz. Que el Señor les hable mucho más el resto de este día y los días que vienen por delante. Bendiciones. Y conforme se ha soltado la palabra, así hagamos. Bendiciones. Y antes de despedirnos, queremos animarles a que escuchen el programa de radio Hasta lo Último de la Tierra a través de la señal de KRM, Querigma Radio, todos los lunes. Durante todo el día se repite toda esa programación 3 veces. Generalmente empieza como 6:15 de la mañana, la primera transmisión, luego como 2, 3 de la tarde, luego como a las 9, 10 de la noche. Escuchen el programa. Es un esfuerzo, un trabajo que hacemos junto a un precioso equipo que nos acompaña para que pueda salir al aire ese programa. No piense que simplemente nos sentamos y grabamos y ya. Hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de grabación, de revisión y muchas cosas. Así que también animarles a los días viernes. Están preciosas las transmisiones de Didaskik, Daniela. Qué precioso equipo que está trabajando allí, ¿sí? Y bueno, eso, amados hermanos. Nos estamos viendo, les amamos, les bendecimos y aquellos amigos o hermanos que hoy ya están conectados, pues saludos.